con un país que está en elecciones presidenciales y es Estados Unidos. Hoy se está llevando a cabo el reconocido, el famoso Super Martes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Usted cómo ha visto la cosa, Julián? Bueno, pues ha estado muy movido la gente, pues aquí incluso en Colombia se han puesto de alguna parte, dicen como yo voy por Trump, por Kamala, acá algunos pues no tienen el voto y demás, pero todo el mundo está con la lupa puesta en Estados Unidos, así como hace unos meses estaban con la lupa puesta en Venezuela y pues la verdad las apuestas están un poco divididas, además también de pues que todo el mundo anda con la confusión de cómo es que se maneja el sistema electoral allá, cómo así que si tiene más votos, pero si tiene más colegios electorales puede perder, bueno, diferentes reglas que hay en Estados Unidos y que hoy tienen al mundo pendiente si es Kamala Harris o Donald Trump el próximo presidente de Estados Unidos. Julián, eso tenemos acá en la mesa de Tercer Canal a dos invitados. Uno nos acompañará de manera virtual y una nos acompaña acá en la mesa. Ella es Alejandra Benavides, politóloga y consultora en comunicación política. Alejandra, bienvenida y gracias por aceptar la invitación de Tercer Canal. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, perfecto. De manera virtual está el analista internacional Manuel Alejandro Rairán. Manuel, buenas tardes y gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de la mesa de análisis de Tercer Canal. ¿Cómo está? Pues agradecerles a ustedes por la invitación. Bueno, a propósito de este gran acontecimiento como lo es pues las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pues es importante mencionar que hoy hay dos candidatos que ya tuvieron la experiencia de estar en el Ejecutivo, ¿no? Donald Trump como presidente y Kamala Harris desde la vicepresidencia. Y yo quiero que empecemos esta conversación también contándole a todas las personas que nos ven que por supuesto también tenemos audiencia desde los Estados Unidos a quienes les enviamos un saludo fraterno y queremos pues compartir con ustedes también esa experiencia que han tenido de elecciones presidenciales. Hablarles de este contexto y revisar también quiénes son estos candidatos que se postulan para ostentar el cargo a la presidencia de la República. Sí, Jessica, si quieres empiezo yo. Empezamos con Donald John Trump, nació en Queens, Nueva York, el 14 de junio de 1946. Su fórmula vicepresidencial es James David Vance, o más conocido como J.D. Vance, quien es actualmente senador del estado de Ohio, del Partido Republicano, quien muy curiosamente en 2016, pues cuando era escritor, antes de entrar a la política, era uno de los mayores críticos de Donald Trump al interior de ese partido, y mágicamente en 2022, después de que Trump apoyara su candidatura al Senado, pues se volvió su fórmula vicepresidencial y pues también se dicen o apuntan que puede ser el que lo reemplace en el 2000 o la fórmula del partido en el 2028. Esta es pues la fórmula de Donald Trump. Recordemos que Trump pues fue presidente el 20 de enero del 2017 al 20 de enero del 2021 junto a Mike Pence, ejerció la presidencia por primera vez siendo condenado por 34 delitos graves de falsificación de registros empresariales. Ese pues capítulo de una actriz porno que él habría pagado unos favores y que no se habían reportado. Fue el primer presidente que no fue reelecto después de George Bush en 1992 y es economista de la Universidad de Pensilvania. Se ha dedicado netamente a su empresa familiar, a lo privado, y recordemos que también fue reconocido porque desde el 96 hasta el 2015 fue el accionista mayoritario de Miss Universo Estados Unidos y Miss Universo pues a nivel mundial. Entonces esta pues sería su segunda si llega a ser su segundo periodo como presidente y pues muchos lo declaran como un fuerte candidato que incluso pues con ataques, con señalamientos y con fuertes posturas frente a los migrantes y frente a hacer a América nuevamente grande, pues ha consolidado como esa postura que tienen muchos incluso inmigrantes para llegar a la presidencia en este 2024. Bueno, y por el lado de la candidata demócrata, ella es Kamala Harris, es reconocida por, pues, en la lista de la historia política de Estados Unidos, asumir el cargo de primera mujer negra y sudasiática
vicepresidenta. También en su trayectoria política hay que destacar que fue la primera mujer fiscal general del estado de California, que es la máxima autoridad policial de ese estado. Por otra parte, y con esa conexión de mensajes demócratas y progresistas, ella pues viene de una familia hija de inmigrantes jamaicanos y indios. Y pues por supuesto también en su trayectoria en la política de Estados Unidos, reconocida por su labor como senadora entre el año 2017 y 2021. En comparación y un poco en contraste con el presidente Joe Biden, ella se ha caracterizado por tener posturas progresistas en temas como el aborto y también como el sistema de salud, dándole prioridad a una capacidad de respuesta y de ayuda a las familias de clase media en Estados Unidos. Por otra parte, hay que mencionar que la fórmula vicepresidencial de Kamala Harris es Tim Walz, quien ocupaba el cargo de gobernador en el estado de Minnesota y fue miembro de la Cámara de Representantes en el año 2006. Tim Walz tenía algo muy destacado en torno a su postura también con el aborto, una postura que durante los años fue cambiando. Él al inicio era un opositor férreo, pero últimamente se le vio a favor del aborto, así como también algunas posturas polémicas al respecto del uso de las armas, una de las políticas que por supuesto se lleva el debate en estas elecciones presidenciales por alguna flexibilidad que hay de visiones entre los demócratas y los republicanos. Entonces, estos son los dos candidatos que hoy se disputan la presidencia de los Estados Unidos. Sí, vamos a iniciar con una pregunta orientadora que tenemos preparados para los dos invitados y vamos a empezar con el profesor Manuel, quien le preguntamos para que la gente también entienda cómo funciona pues el sistema electoral en Estados Unidos, en este caso pues las elecciones presidenciales, porque muchos no entienden cómo así que uno puede tener la mayor cantidad de votos, pero no puede llegar a ser presidente si no tiene los estados claves. Si nos puede pues de pronto orientar un poco más de cómo es esta elección en Estados Unidos. Claro que sí. A diferencia de muchas otras elecciones, las elecciones en Estados Unidos no se hacen de manera directa, sino de manera indirecta. Y esto se hace referencia a los colegios electorales. El colegio electoral no es un lugar, sino por el contrario es un proceso que incluye la selección de unos electores. Entonces, es decir, cada estado elige unos electores y esos electores van a votar posteriormente por el presidente y el vicepresidente. Entonces, en ese sentido, digamos que dentro de los 50 estados de Estados Unidos tiene que haber 538 electores, pero hay ciertos estados con unos, digamos, cantidad de votos más grandes. Entonces, por ejemplo, actualmente que de los 5 o 6 estados que son bisagra, estamos, por ejemplo, Pensilvania. Pensilvania, de esos 538, puede poner 19 votos. Arizona puede poner 11. Nevada 6 votos. Montana solo 4. Entonces, los colegios, digamos, el colegio electoral es ese grupo de personas que van a terminar votando por un presidente y un vicepresidente. Las listas, entonces, las personas en cada estado, digamos, los partidos proponen las listas de sus electores. Comúnmente, eso también depende de las reglas de los partidos en cada estado, tiene una cierta manera para digamos, nominarlos. Entonces, algunos estados son los partidos políticos quienes eligen la lista. Entonces, comúnmente en esas listas están las personas que han trabajado de manera seguida, continua con el partido político. Entonces, no sé, voy a poner mi ejemplo. Entonces, tal vez en Arizona yo he trabajado con el Partido Demócrata toda mi vida y me van a poner en la lista de los electores. Entonces, los votantes, entonces yo voy a empezar a hacer campaña para que la gente en el estado de Arizona vote por mi lista, que en últimas vamos a apoyar a Kamala Harris o los demócratas, quien sea. Entonces, la gente principalmente va a votar por mí, que pertenezco a esa lista de electores. La lista que mayor votos tenga es la que pues gana los votos totales. Entonces, si en Arizona ganó, la mayoría de votos fueron para la lista de los republicanos, entonces esos votos de Arizona son para los republicanos, se cuentan exclusivamente por los republicanos. Si por el contrario, no sé, la lista en Pensilvania ganaron los demócratas,
Entonces, los 19 votos que le corresponden de ese cuerpo electoral le corresponden entonces a los demócratas. Entonces, el colegio electoral no es un lugar, es un proceso y la gente vota por estas listas de personas que representan a sus partidos y esta gente, la lista que más gane, va a votar por el candidato presidencial o vicepresidencial. ¿Qué pasa? Digamos, ¿qué pasaría si de pronto alguno de los electores vota por otro partido? Digamos, ganó la lista de los demócratas, pero esos demócratas terminan votando por el republicano. Depende de la ley. Hay estados donde no, digamos, no pasa nada, no hay ninguna sanción. Hay otros estados que sí hacen que la persona tenga que cumplir o pagar algún monto de dinero por haber incumplido alguna de estas normas. Entonces, por esas razones que vemos que algunos estados donde tienen mucha gente, mucha población, puede tener votando mucho por un candidato, pero su número de votos del colegio electoral es muy bajito. Luego no le da el resultado para ganar. Entonces, por eso vamos a ver que existe la posibilidad que hay mucha gente que vota por un candidato, pero no le alcanza el número de electores de los colegios electorales y pierden las elecciones. Entonces, en ese sentido, de esos 538 electores, hoy lo que vamos a definir es eso. ¿Cuántos de esos 538 gana cada partido político? Para ganar se requieren de esos 538 electores 270. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando veamos el mapa de Estados Unidos, vamos a ver que hay unos estados que ya están muy marcados. Texas es históricamente republicano, por ejemplo. Montana es, digamos, históricamente también republicano. Entonces, si lo vemos en un mapa de Estados Unidos, las partes costeras, casi en su mayoría históricamente han sido demócratas y el centro de Estados Unidos ha sido republicana. Sin embargo, y con esto termino, hay algunos estados, como lo que decía anteriormente, como Pensilvania, Carolina del Norte, Nevada, Arizona, Wisconsin, son estados que son bisagra, es decir, que primero son estados con un buen número de colegios electorales y segundo, que pueda que las elecciones vayan cambiando. Entonces, pueda que en las elecciones de 2020 la mayoría de listas en ese estado fue para los demócratas y para 2016 fueron republicanos. Entonces, ese movimiento bisagra hace que también sea muy expectante estas elecciones. Pueda que en una elección, en un estado haya ganado los demócratas, puede que en la siguiente sea republicana, y en ese sentido, por eso vemos que los candidatos hacen cierta fuerza en algunos estados. Ayer cerraron ambas campañas en Pensilvania, por ejemplo. Bueno, perfecto, Manuel. Al respecto de ese análisis y para que todos los que nos están viendo hasta ahora entiendan los datos, vamos a hacer y vamos a mostrarle también entonces esa serie de conclusiones claves para entender cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos. Entonces más de 240 millones de personas están habilitadas para votar. El presidente de Estados Unidos no se elige por voto popular, se elige por votos del colegio electoral. El colegio electoral está integrado por 538 miembros. El candidato ganador es aquel que consigue 270 votos. Son 270 votos que equivalen a la mitad más uno. Hay un 71 elector por cada miembro de la Cámara del colegio electoral. También pues se tienen unos estados bisagra que en pantalla los están viendo. No sé si podamos hacer una pausa en esos estados bisagra para que pues todos tengamos en cuenta lo que nos acaba de explicar Manuel en torno a esas elecciones y cómo estos países toman relevancia en pues sumar los votos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi Daviplata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal.